Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en la República, como cada tarde, Manuela Camacho acompañándolos de 3 a 4 de la tarde. Hoy, ahora sí puedo decir que es viernes, estamos cerrando la semana. Una primera semana que fue políticamente muy movida. Hemos estado lunes, martes, miércoles y por supuesto los días posteriores, jueves, viernes, pendientes a lo que fue el debate de candidatos y candidatas a la presidencia. Ha habido un poco de todo, lo hemos podido hablar en este y en otros espacios. Básicamente el formato, lo que ha permitido que hayamos visto, ¿no? Han sido una serie de pullas, quizás directas o indirectas, entre candidatos en algunos casos muy puntuales, quizás hablar un poco más de propuestas y centrábamos el debate entre, en verdad, qué queríamos ver, ¿no? Porque, por un lado, un segmento de la población dice, no, a mí sí me hubiese gustado de repente que hubieran aprovechado más estos breves minutos para decirme qué propuestas tenían en materia de seguridad, ¿no? Que fue uno de los temas de los bloques principales, y corrupción, fueron las dos grandes aristas de esta tanda de debates y otros que aprovecharon el tiempo para recordar quiénes eran los candidatos. Entonces puede pulular un poco entre quizás sacar un poquito de uno y sacar un poquito del otro. ¿Cómo utilizo mi tiempo para llegar a la población? Pero también aprovecho que tengo a un contrincante al costado y de manera política, con manejo político de la situación, le recuerdo a la población de quién se trata. Creo que algunos candidatos lo lograron con éxito, algunos más que otros. Lo dije ayer, para mí personalmente, la mejor candidata en el manejo de debate fue Marisol Perestello. Me sorprendió también Mesías Guevara y evidentemente quienes resultaron completamente abatidos. Keiko Fujimori en el tercer día, César Acuña en el primer día. Hablando de César Acuña, recordemos que Fernando Popio Olivera tuvo unas palabras bastante directas hacia el candidato. Le dijo así, sin más, que él era el líder de una organización criminal llamada APP, Alianza para el Progreso. Luego de esto, César Acuña advirtió que lo iba a demandar por difamación. Ayer ya se oficializó esto y tenemos en la portada del diario algo que ha sucedido ayer, ¿no? Popio Olivera ya venía denunciando que luego de haber tenido ese momento en el debate, de haberle dicho a César Acuña que lideraba una organización criminal, había estado recibiendo amenazas directas contra su vida. Y ayer ha protagonizado, pues, lo ha compartido en sus redes sociales, un episodio en el que un candidato al Senado, el exministro César Sandoval, exministro durante el gobierno de Dina Boluarte y candidato número 1 al Senado por la lista ¿de quién? De Alianza para el Progreso, lo increpa, lo aborda de manera bastante agresiva y violenta mientras que éste estaba almorzando en un restaurante. Tenemos acá entonces, como titula La República, Fernando Olivera, mi vida corre peligro. Fue algo que nos deja entonces en la posterior al debate y que habla un poco de lo ligera que se torna la política, ¿no? De cómo hemos vivido también en esta semana otro episodio de violencia política en la que un candidato a diputado fue asesinado. Habló entonces Paz de la Barra inicialmente sobre este candidato. Porfa, me confirman el nombre, ahorita lo vamos a ver. Habló sobre cuáles habían sido los motivos de este asesinato al candidato del partido por el que postula Paz de la Barra y nos deja un poco esta extraña sensación, ¿no? Que aquello que vivimos también de manera directa como inseguridad y peligro en las calles, pues se permea muchas veces hacia la política. Bueno, lo que hoy vamos a hacer es que hemos citado, tenido contacto con un sociólogo, un psicólogo social,
con quien vamos a analizar algunos momentos cruciales de lo que ha sido el debate, los icónicos que nos ha dejado. Entonces, para ir refrescándole a usted la memoria, antes de que logremos conectarnos con Jorge Yamamoto, ¿qué le parece si vamos a ver algunos de estos momentos icónicos en la retina de los peruanos que nos dejará este debate presidencial? Ayer hablábamos mucho del tema del lenguaje corporal, ¿no? Todo aquello que yo expreso con mi cuerpo, más allá de mi lenguaje verbal, lo que mis palabras están transmitiendo, cómo yo me siento, cómo yo sonrío, cómo yo me dirijo a usted. Creo que eso, sobre todo en política y en un momento tan crucial como el debate, es algo que se analiza de manera integral, la comunicación integral, que va incluso desde cómo voy vestida. Hacíamos, y puede parecer que esto sea algo superfluo, pero no lo es, ¿sabe? Tiene mucho que ver cuando se hace el análisis de aquello que quiero comunicar. Entonces, veíamos, por ejemplo, a la candidata Keiko Fujimori, que últimamente ha tenido como color favorito el rosado, va vestida de rosado casi siempre a las últimas presentaciones y eligió pues un rosado muy tenue, muy pastel, quizás que busca mucho hacer alusión con lo femenino para acudir al debate. Y algo de lo que se habló el día posterior y que aquí también lo señalamos, francamente a mí un poco desde la impresión que me generaba, era ver su lenguaje corporal, su lenguaje facial, ¿no? La gesticulación de su rostro mientras estaba siendo directamente atacada, mientras le decían, usted es una corrupta, usted carga el legado de una dictadura, usted ha petardeado cualquier reforma que se ha intentado hacer en este país desde el 2016. Y Keiko Fujimori sonreía. Keiko Fujimori lo recibía con una sonrisa, como planificando que era aquello que iba a devolver. Vamos a verlo. Digo a la señora Fujimori, ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a gostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes. Nosotros vamos a fortalecer a la Fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinosa y también José Domingo Pérez, que dicho sea de paso, me encargó que salude tanto a Nieto como a la señora Fujimori, porque tanto lo quieren al señor José Domingo Pérez. Adelante, candidato Nieto, con su intervención, si quiere retomar los temas que han sido abordados. ¿Cómo pensar que una reducción del tiempo de colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que avisarle a los delincuentes que van a ser allanadas sus guaridas ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más difícil de organización criminal ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia? Tenemos que revisar, tenemos que evaluar, tenemos que corregir estas cosas. Y de hecho, una propuesta nuestra es derogar este conjunto de leyes llamadas procrimen para poder enfrentar realmente la situación que tenemos hoy día. Y por eso he dicho, lo principal para lograr la seguridad ciudadana es la derrota de la coalición por la impunidad. Sin eso, ninguna otra medida tiene sentido. Y eso está en manos de los electores, está en manos... Se ha acabado el minuto que... Yo hablo de política, no hablo de insidias. Podría darle a la señora Fujimori varias fotos del señor Rospigliosi, también con Polay. Y creo que en aquella foto que usted menciona estaba él también un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes, pero no importa. Lo que quiero decir es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos. Por tanto, para combatir la criminalidad, para lograr la seguridad de los ciudadanos, no creo que sea mucho lo que usted puede ofrecer. Lo que nos ha ofrecido es el incremento de muertos diarios en este país, es el incremento de los delitos del sicariato y No cumplió su palabra, me dijo que me iba a gostear. Ya ven, hasta eso miente. Ahí La se señora acá, carcajea. ya no es la señora acá, es la señora de la mentira.
Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer lo que más le duele a la gente, a los sicarios, Bien. a los extorsionadores. Entonces, Vamos a... ya lo ha visto usted, ¿no? Si es que todavía queda en mí una gota de la actriz que alguna vez fui, actriz encima de villana, es pues esta levantadita de la ceja y la sonrisa, ¿no? Prepárate para lo que te voy a devolver. Prepárate porque viene tu vuelto. Estoy gozando de este momento, ¿no? Mira, a mí me cuesta entender que a ti una persona te esté mirando a los ojos y te esté diciendo, me has hecho daño, le has hecho daño al país. Tu legado es un legado de destrucción y yo sonría. Y yo esté, gracias por decirme esto, qué bien me siento de que me digas esto. Es una sonrisa que quizás puede querer demostrar que nada le afecta, que ella viene preparada para recibir aquello que le dijeron directamente, que creo que lo que le ha dicho el candidato Jorge Nieto es algo que gran parte de la población probablemente coincide y quiere decirle hace mucho tiempo, que no es cierto que el fujimorismo no haya gobernado el Perú desde hace 25 años, como dijo más tarde, ¿no? Que desde el Congreso se han ocupado de petardear reformas que se han encargado de legislar a favor de ellos mismos, de aprobar un paquete de leyes como las leyes pro crimen que favorecen única y exclusivamente a organizaciones criminales. Y me cuesta, y no sé si a usted también, entender que te estén señalando todo esto y tú estés feliz de la vida sonriendo. Hay un momento muy, no sé, tétrico para mí, que es cuando la acusan de mentirosa y ella se descose de la risa, ¿no? Es fuerte que te estén diciendo una serie de adjetivos, de calificativos, dentro del margen de un debate, valgan verdades, no es que se los estén gritando en la calle, pero te dicen mentirosa y a ti te parece supremamente chistoso y te descoses de la risa con este rostro. Es, no sé, por lo menos digno de ser estudiado por los profesionales que analizan la gesticulación y el lenguaje corporal de la señora Keiko Fujimori, que parece decir que no le importa, no le afecta, ¿no? A ella no le afecta, no le entran balas, se baña en aceite. Eso es lo que al menos quiere transmitir. Me generas risa tú, que crees que me afectas. Me genera risa que creas que vas a poder llegar a mí. Tenemos ya conectado a Jorge Yamamoto, quien es psicólogo social, sociólogo. Señor Yamamoto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de saludarles. Mi especialidad es la psicología social. Psicología No, social. Bien, sí. el psicólogo social Jorge Yamamoto teníamos aquí apuntado. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Y bueno, analizando un poco yo a partir de este preámbulo de Keiko Fujimori, pero antes de ir a ella, sé que estuvo comentando previamente el debate en algunos días. ¿Qué le ha parecido? Usted señaló que era una payasada, en lo que estoy completamente de acuerdo, coincido con el término expresado. ¿Cuál es su lectura de lo que hemos visto estos 3 días? Para un candidato presidencial debemos de esperar por lo menos 4 cosas. Que no sea tan astuto, vivo y criollazo y sea más bien una persona brillante y estratégica. Y que consecuentemente conozca el país, revise los experimentos, las experiencias exitosas y no trate de resolver algo complejo con clichés, ¿no? Con estados de emergencia, con más patrulleros y con más policías, porque esas soluciones simplistas no funcionan, sino más bien una estrategia general con un diagnóstico, una intervención, unas afinaciones y una retroalimentación. Entonces, lo que hemos visto más bien es un conjunto de lluvia, por no decir vómito, de ideas improvisadas, reactivas, que parecía una pelea de callejón más que Sí. una secuencia de propuestas organizadas. Entonces, a eso me refería con una payasada, como una tomadura de pelo, como estar frente a alumnos dando examen oral que no se han preparado y es una falta de respeto, salvo algunas excepciones que hay que buscarla con lupa
y con frecuencia en el rubro otros en las encuestas electorales. Estábamos, Jorge, analizando el ejemplo particular de, por ejemplo, la candidata Fujimori, ¿no? No sé si es que de repente hay algo que pueda querer performar una persona cuando pretende que las cosas no le afecten, ¿no? Como yo estoy aquí plantada, no me entran balas, de repente porque yo decía que me parecía un poco disonante que te ataquen y tú estés muy sonriente, ¿no? Me parecía como extraño, quizás digno de analizar. Es ciertamente extraño y le escuché y me parece un muy buen análisis desde su experiencia como actriz y especialmente como actriz malévola, Malévola, claro. pero aumentando esto, yo podría hipotetizar que también puede ser una risa nerviosa, Mm. más aún cuando ya le han debido de advertir que le van a hacer apanado y que efectivamente fue saliendo el apanado. Entonces también es posible la hipótesis de la risa nerviosa. Claro, de repente también como no saber cómo reaccionar y no querer demostrar debilidad y ante eso pues no ponerte a llorar ni sino decir: "Ah, yo estoy bien, estoy aquí bien parada", que esa es parte de la estrategia. Jorge, quería analizar contigo el siguiente momento. Vamos a verlo rápidamente si te parece. Es aquel momento en el que un candidato utiliza una plataforma política para pedirle disculpas a su expareja. Estoy hablando de Paz de la Barra. Vamos a ver rápidamente el momento y regreso con tu análisis. Pueblo peruano, Runayacta peruano, gracias Dios por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Pero entrando justamente al tema de materia, pueblo. Bueno, a mí me parece francamente lamentable que un candidato politice, utilice, ¿no? Capitalice las disculpas que corresponden en privado a su expareja, la madre de su hija, como para poner el parche probablemente antes de que alguien se lo echara en cara. Ciertamente, ¿no? Esos son temas que se ventilan en el ámbito privado. Ahora, esto fue un escándalo mediático y también tiene esa dimensión. Pensando bien, una disculpa nunca cae mal, pero también pensando mal, especialmente cuando se tratan de campañas políticas, es muy probable que no vaya dirigido a la victimaria, Mm. sino vaya dirigido al público y a los contendientes que seguramente le iban a sacar eso y puso el parche antes Exacto. que le peñisquen el chupo. Claro, eso es lo que a mí me parece bajo, ¿no? Porque si bien es cierto, pudo haber hecho las disculpas en público en algún otro momento, lo ha hecho en un debate televisivo en el que está postulando a un cargo público que para mí le resta genuinidad, ¿no? Me parece un poco ofensivo utilizar un tema delicado como la violencia contra la mujer, como esa clase de dichos que corresponden a violencia psicológica, por lo que le dijo en su momento, y reducirlo a una disculpa previa a un debate, ¿no? Como muy bien has dicho, para poner el parche, ¿no? Ahora, quiero preguntarte sobre este momento en particular, porque Popio Olivera es un candidato que siempre queda grabado por este tipo de reacciones que tiene contra otros candidatos y al peruano le fascina. De acá a 10 años vamos a seguir recordando momentos como Popio Olivera versus Alan García y ahora Popio Olivera versus César Acuña. Me gustaría saber por qué es aquello que a los peruanos nos resulta tan interesante, cautivador de ver este tipo de reacciones. Vamos a verlo rápidamente qué fue lo que le dijo y volvemos con el análisis. Señora Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso. Y tiene esa formación desde tempranamente vincularse
a los narcotraficantes, los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería. Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes a quien obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a Bien, sus entonces, mítines. Con usted la ¿qué es aquello que delincuencia nos resulta tan cautivador? Porque mucha gente dice, se queda, ¿no? Ah, se las cantó directitas, eso quiero ver, me encanta eso, ¿no? ¿Qué hay detrás? Sí, es un buen punto el que planteas. Alex Huerta Mercado, un importante antropólogo, escribió un libro que se llama El Chongo Peruano, que de alguna manera se adelanta a este tema. El chongo peruano es un sentido del humor y un sentido del humor en donde se celebra bajarse al otro. Claro que más temprano que tarde entra en el lado del macheteo y eso representa un poco nuestra cultura, que en vez de sumar, de resaltar lo positivo, siempre vamos al machete y está normalizado. Entonces, número uno, vamos a ver, si revisamos los resúmenes del debate de ese día, vamos a ver que lo que resalta es, le hicieron apanado a Keiko, ¿no? La chancaron, bullying, ya requiem in pacem, ya fue. Y muy poco de rescatar las Sí. propuestas, aunque pocas, que se dieron en ese debate. Y esto no solamente queda en las publicaciones en redes, sino también en la discusión cotidiana, ¿no? Estuvo bueno el debate porque le hicieron apanado a tal, tal y cual. Y llama más la atención y terminan declarando al candidato ganador al que metió más machete y no al que hizo Ver buena propuestas. propuesta. Entonces, eso alimenta el popismo del marketing electoral que se repitió el miércoles, porque ahí todo el mundo salió a machetear al otro Claro. y reduce la posibilidad de tener propuestas más elaboradas. Me encanta el término, me lo apunto aquí y me lo guardo, el popismo. Claro, es el popismo lo que muchas veces como espectadores buscamos de un debate, ¿no? Incluso la opinión general fue que el segundo día, somnífero, porque claro, fue la fecha del debate en la que no hubo ataque, no hubo puya, y los candidatos se centraron un poco más en propuestas, en hablarle a la población. No hubo de repente porque no nació o no estaban los que se caracterizan por eso. Y la percepción general fue aburrido. No me gustó. No me lo voy a volver a zampar. Sí, no vamos a decir que es una variante del roba pero hace obras. eh, no hay propuestas, pero hubo chongo, pero tampoco Claro. hubo tanta propuesta, ¿no? Hubo una pobreza general, por lo menos el lunes hubo un poco más de chongo, pero yo creo que si miramos con lupa y con microscopio y justamente nos dejamos de llevar por la atención a la puya, sí han habido algunos pocos candidatos que han presentado propuestas un poco más orgánicas, ¿no? Y a eso deberíamos de apuntar, a orientar a la población para que vaya filtrando y haciendo su lista corta. Sí, coincido también. Hubo un par de candidatos que me gustó mucho, solo dos, francamente. Dentro de toda la oferta que hubo, yo he resaltado, me gustó cómo se desenvolvió Marisol Perestello, me parece que lo hizo bastante bien, que fue la más centrada, que no solamente tuvo propuestas, sino que las supo defender, sostener, y además también hubo puya. Porque valga decir que decirle al contrincante o señalarle que en su historial tiene contradicciones, no sé si la palabra sería una puya, pero es un debate político, parte de hacer política, del decirle al contrincante, a la persona que tienes al lado, señor, no olvide que usted es esto, representa esto, pero con sustento, ¿no? De acuerdo, y muchos periodistas también apuntan, creo que meritocráticamente a ese comentario y más bien deberíamos de prestar atención a ese elemento del lunes y
a los correspondientes del martes pobre y del no tan pobre y más candente miércoles. Sí, sí, vamos a ver cómo mejoran hacia la próxima semana. Hay un momento que nuevamente es de los favoritos de los peruanos y que creo que ilustra muy bien este comentario que usted hizo en otro análisis de una payasada, ¿no? Orientándolo a que hubo actos circenses, digámoslo así. Un acto de un imitador que se pone a imitar a otro candidato en pleno debate, que valgan verdades, yo me descosí de la risa, me resultó una risa culposa, ¿no? Pero que nuevamente nos hace cuestionarnos ya en un nivel más profundo si eso tiene lugar en un debate presidencial y si esa es la altura que deberíamos exigir de nuestros candidatos. Vamos a ver lo que es muy breve y volvemos. La pregunta es, ¿qué logró la Fiscalía con Odebrecht? Algunas condenas. ¿Y dónde están los codinomes? ¿Dónde están los miles de millones que se llevaron estas empresas corruptas? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está el señor Barata? Se llevó toda su plata. Y por otro lado, no sé, el señor Acuña, no sé qué hace en este debate presidencial, porque hace unas semanas lo escuché en un meeting donde decía, yo no quiero ser presidente. Entonces, bueno, no sé qué hace acá, pero en todo caso, voten por País para Todos. Muchas gracias. Bueno, todos nos reímos, hasta el propio Acuña y el señor Luna no pudieron evitar contener la risa y nuevamente volvemos. Lo que se queda, ¿no? Al peruano que nos gusta eso y que de hecho pues fue el clip del día siguiente. Sí, Carlos Álvarez, como él mismo declaró, no tiene ningún título ni diploma como figura en la OMPE y en las plataformas como Revisa tu candidato. Y tampoco es que sea de esas personas que no han terminado secundaria y son brillantes y articuladas, ¿no? Seguía con la lluvia de ideas, sustentó que conocía el país basado en sus giras como cómico. Entonces, todo esto refleja que ha llegado a salir del 1% y está dentro de cierto grupo importante porque sabe hacer buen chongo y eso genera calidez y cercanía, lo cual refuerza la hipótesis del antropólogo Huerta Mercado de la importancia del chongo peruano más que tomarnos en serio las cosas. Ahora, en ese marco, yo pienso que mucha gente más bien estaba extrañando eso y sin decir que es correcto, si hubiera comenzado este tipo de chongo antes de en su campaña, es muy probable que esté mucho más arriba en las encuestas. Recordemos que el actual presidente de Ucrania era un actor que cayó simpático y llegó por eso, ¿no? Por ser un gran estadista a la presidencia. Ahora, retrocediendo también un poquito más, si escuchamos a Acuña y también a Luna Gálvez, vamos a encontrar un discurso, más allá de lo que han leído y se lo han preparado, que es un subtipo de payasada, que es lo cantinflesco. Entonces, hay una carencia de articulación, de incapacidad de organizar ideas que o da pena o da risa, y esos son los candidatos a la presidencia. Jorge, hablando de eso, tenemos el último clip que creo que calza perfecto en lo que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál es la labor de un presidente? El presidente es quien va a representar a la nación a nivel global, ante otras naciones, de manera diplomática, ante otros presidentes, otros representantes, pero además tiene que poder dirigirse a un pueblo, tiene que poder articular, por lo menos de manera básica, una oración. Algo que francamente Acuña muchas veces, lamentablemente, le queda grande. Cae en redundancias, en retóricas, en ambigüedades, como esta que dijo de, bueno, para combatir la anemia hay que ver la alimentación. Vamos a ver cómo fue exactamente el momento, que no recuerdo la palabra, pero que se convierte pues en uno de los memes más de César Acuña. Buenas noches, peruanos que me escuchan. Como presidente de la República voy a liderar. Y este es el momento que los tres
lo fundamental para que no haya anemia es la alimentación. Por eso que nosotros vamos a incentivar, vamos a invertir en la agricultura. Ahora, a diferencia de otros políticos, diversos periodistas han señalado que más bien a Acuña le sirve tener ese tipo de intervenciones porque se vuelve más bien alguien memeable, que nos causa cierta gracia, cuyos clips se comparten y evita que se le analice y que se le juzgue por los graves problemas que tienen sus gestiones, por ejemplo, en la libertad, ¿no? Sí, le da pantalla, pero le da pantalla negativa, ¿no? En el gobierno de Hitler se decía que miente y que aparece porque no hay publicidad mala, pero eso ya se ha corroborado que no es correcto. Más aún, la inversión de Acuña en influenciadores es muy grande, pero sale en un entorno medio ridiculizable y a pesar de su enorme inversión, no está en las posiciones de punta. Probablemente es cierto que sin esa inversión y sin esas cuestiones caricaturescas que en este momento estamos discutiendo y difundiendo indirectamente, ya estaría pues en el rubro otros, pero no le ayuda a la meta final de ser un buen candidato. Ahora, es importante señalar que la inteligencia es múltiple. Y Acuña es una persona con una inteligencia de astucia, una inteligencia práctica enorme que lo ha llevado a una serie de logros, pero la inteligencia verbal la tiene extremadamente baja. Entonces no es un tonto, pero sí una persona que no articula una idea completa. Y la astucia en la política lo lleva al éxito porque le ganó al APRA en Trujillo y ha ganado varias alcaldías y gobiernos regionales, pero lo vuelve peligroso porque el astuto sabe darle vuelta al sistema para su propio provecho y con su parlamento tiene mucho poder en la actualidad. Y la astucia, repito que hay que evaluarla con cuidado y no hay que Sí. subestimar la astucia. Sí, no por algo es un empresario como el que actualmente es, no por nada goza de la cantidad de dinero que goza, las universidades que lidera, no por nada ha logrado ser gobernador regional en más de una ocasión. Es decir, no hay que subestimar de qué maneras puede lograr balancear esas otras carencias, porque lo que ha quedado claro una vez más es que al menos en el campo oral o con herramientas orales, Acuña no puede defenderse, no supo cómo cuando Poppy se la lanzó, no puede esbozar en el momento una idea, lo que no quiere decir que, como tú muy bien señalas, Jorge, no pueda equiparar esas ausencias con otras herramientas que pueden ser incluso mucho más peligrosas que el uso de la palabra, que un buen orador, que no necesariamente lo somos todos, ¿no? Bien, Tal Jorge, cual. para ir cerrando, ¿qué crees qué sesgos de repente el peruano ve en el debate? ¿Crees que el debate pueda influir en la percepción de algunos de los peruanos indecisos, en decir, este me gusta, este va a ser mi candidato? ¿Crees que pueda generar algún impacto directo en la decisión, lo que hemos visto en los debates? Em, en mi opinión, sí va a impactar, pero eso lo tenemos que ver el domingo cuando publiquen las encuestas post-debate. Mi hipótesis es que, en primer lugar, y lo más peligroso, es que el elector generaliza. Y si hacemos unas generalizaciones, podemos seguir afirmando que en general ha sido una payasada y que no hay candidatos que valen la pena. Por lo tanto, no debo de informarme electoralmente y voy a marcar figuras obscenas o tachar a los candidatos. Y eso es un riesgo tremendo y se convierte en un prejuicio nacional, ¿no? Ya, ¿para qué voy a revisar la información electoral si todos son unas ratas de desagüe? La mayoría puede ser,
Pero de nuevo, busquemos lupa y sí hay propuestas por lo menos menos tóxicos. Entonces salgamos de ese prejuicio que nos ha reforzado este debate y empecemos a buscar buenos candidatos. También es una cosa paradójica porque quedó claro que le hicieron apanado a Keiko, pero Keiko tiene su grupo de votantes duros y Ay, no les también importa. tiene sus antifujimoristas duros. Entonces va a mover la aguja de los que potencialmente podían haber votado por ella, pero probablemente su núcleo duro no lo mueva. Entonces, son variables muy complejas. Ojalá que los candidatos que están en el rubro otros y han presentado buenas ideas articuladas y que además no tienen esos prontuarios de los viejos políticos, puedan salir del rubro otros y empiecen a darnos una esperanza de que las próximas elecciones nos van a traer por lo menos algo mucho menos tóxico. Por lo menos que no tengamos que elegir nuevamente entre el mal y el mal menor. Bueno, ha sido Jorge Yamamoto, psicólogo social. Muchísimas gracias, Jorge, por tus acertados análisis y por tu tiempo. Un placer, gracias por la invitación.